Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Muy bien, Pedro. ¿Sí? ¿Qué tal la semana? Muy rápido. Muy rápida. Muy rápido. Eso sí, siempre, el tiempo no se detiene. No, sigue. Pero qué bueno que estemos aquí, gracias a Dios. Y también gracias a nuestros amigos que hoy día nos están acompañando. Gracias por unirse con nosotros, por tener este momento también. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí, vamos a orar. Okay. Padre nuestro, te damos gracias por estas lecciones tan importantes que nos ha recordado lo importante que es el día que tú has creado para recordarte, para descansar y el significado tan grande que tiene para el ser humano. Ayúdanos en estos minutos a explorar algunas de las partes de esta lección que nos ayude a entender cuánto amor tú tienes por nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Y llegamos a la lección número 8, el sábado y el fin. Y quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 2, los versículos 27 y 28. Y leo de la versión Palabra de Dios para Todos, lo siguiente. Entonces Jesús les dijo a los fariseos: el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, incluso del día de descanso. Y llegamos al final de lo que es el mensaje del tercer ángel. Llegamos a la parte final, a ese llamado a la adoración a Dios. Pero en ese mensaje final, en esa parte final de este mensaje, encontramos un llamado a la adoración a Dios, pero al Dios creador, reconociéndolo a Él por su poder, por su carácter de creador. Y dentro de esto, el apóstol Juan comparte justamente este recordatorio del emblema de esa creación, que es justamente el día sábado. Sin embargo, el sábado va mucho más allá de ser solamente un símbolo de la creación. Va mucho más allá, incluso también, Heriberto, de ser un día donde nos reunimos en la iglesia. En realidad, el sábado tiene muchas otras cosas de las cuales hoy día vamos a poder conversar también. Y quiero leer del libro de Hebreos, el capítulo 4, versículos 9 y 10. Leo de la traducción, Nueva Traducción Viviente, lo siguiente. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Y como les decía, para muchos comentaristas bíblicos, para muchos académicos, el sábado, digamos, representa justamente esta parte de la finalización de la creación, ¿no? Tiene que ver con este proceso de la creación en 6 días y un día al final en el cual, digamos, se termina esa obra y llegamos a esta parte de encontrar un símbolo, ¿no? Un elemento que finaliza, que concluye, que pone como broche de oro justamente lo que significa la creación, ¿no? Sin embargo, muchas veces se asocia este asunto del sábado con el elemento de dejar de trabajar, ¿no? O sea, de solamente el descansar. Pero en realidad el sábado tiene que ver o tiene una connotación, digamos, mucho más profunda, ¿no? En un aspecto espiritual, o sea, porque reconocemos que en este proceso de la creación, el último ser que fue creado fue el ser humano, el hombre. Y cuando Dios creó al hombre, primero se miró a sí mismo, o sea, se vio a sí mismo y entonces vertió en el ser humano sus propias características, con una finalidad importante, ¿no? Con la finalidad de poder relacionarse con este ser creado, ¿no? Y en esa condición llegó justamente al día sábado, un día en el cual la Biblia menciona que empieza, pero no menciona que termina, justamente porque la intención de Dios era que esa relación estrecha, íntima, muy cercana con su creación
nunca acabara, ¿no? ¿Ok? Ahora, esto, digamos, este tipo de relación, Heriberto, que tenía el Señor con el ser creado antes del pecado, era la fuente de la felicidad, del bienestar, de la seguridad de las personas. O sea, Adán y Eva encontraban la plenitud justamente en esta relación, ¿no? Ahora, para nosotros tal vez hoy, ¿no? ¿Por qué será importante el recordar, el tener presente al Dios creador, ¿no? ¿Por qué para nosotros hoy, por ejemplo, el sábado mantiene vivo ese recuerdo justamente de que Dios tiene ese carácter de creador, ¿no? Sí, Pedro, yo creo que debemos recordar que Dios nos quiso crear a su imagen y eso tiene mucho significado. Exacto, Porque exacto. aunque nosotros caímos, Él quiere restaurar nuestra naturaleza Ujú. a lo que fue originalmente el plan de Dios, Claro, claro. que fue ser como los ángeles. Y sabes, Pedro, no solamente es ser como los ángeles, pero aún mayor que los ángeles. Así es. Porque Elena de White dice que con el tiempo y ya en la eternidad, nosotros vamos a ser mayores que los ángeles. Y los ángeles van a estar contentos que nosotros Así tengamos esa naturaleza, que hayamos desarrollado todo nuestro potencial. Definitivamente, So, definitivamente. no podemos esperar para llegar a ese momento. Exacto. Sin embargo, Pedro, también debemos recordar que el ataque del enemigo es presente en todo. Así es. Especialmente en esto del sábado, sabemos que él, como no pudo atacar a Dios, a Jesucristo lo trató de matar, Así es. pero esa fue una derrota muy grande para él. Exacto. Ahora su coraje es contra su pueblo Así es. y nos ataca de una manera muy sutil. Y esto en el caso del sábado es un ataque que va a encontrar a muchos con la guardia abajo. Posiblemente. Y ¿Verdad? esperemos que no, obviamente, ¿no? Por eso, digamos, la experiencia de la observancia del sábado es una oportunidad justamente para poder fortalecer esa relación con Dios, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental. O sea, más allá de, digamos, considerar solamente el sábado como un emblema, que definitivamente lo es, como una posibilidad de ir a la iglesia, que también definitivamente es importante, como una cuestión también de dejar de trabajar, que también es importante, pero Sí. obviamente implica esta otra parte, esa conexión, ¿no? Esa relación que el Señor siempre ha querido establecer con nosotros, ¿no? Y no solo eso también, Pedro, sino es una marca. Ajá. Y una marca es como nosotros sabemos, si estamos perdidos y buscamos una marca, usualmente cuando no teníamos el mapa, se nos daban direcciones y se nos decía, cerca del árbol grande, de la piedra cuadrada, ahí está la dirección. Ajá. En ese caso es también una señal que nos apunta hacia dónde es que el creador, el verdadero creador de nosotros, Así es. ¿quién es? El Señor. Así Dios. es. Muy bien. Mira, quiero leer del libro de Mateo, el capítulo 6, versículo 33, algo muy, muy valioso. Leo de la nueva versión internacional lo siguiente. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Y esto, digamos, el contexto en el que está presentando Jesús esto es justamente en el hecho de poder, digamos, expresar de que primero nuestra parte espiritual debe estar llena para que tengamos la seguridad de que todo lo demás, o sea, lo material sobre todo, va a estar cubierto. O sea, tengamos esa seguridad, ¿no? Ahora, fíjate, ¿de qué manera, Heriberto, de qué manera piensas que la observancia del sábado me permite hacer realidad estas palabras de Jesús, ¿no? Yo lo aplico esto a mi vida, Pedro, porque yo al principio no conocía de Dios. Yo en mi juventud pensé que si yo no hacía lo malo, si yo no tomaba, si yo no mentía, eso es lo que se le llama hoy el moralista, Ajá, ¿verdad? ajá. Porque yo pensaba, si mientras yo no haga nada, que no haga daño a nadie,
yo estaba bien. Estoy bien, claro. Pero sin embargo, sabemos de que nunca, nunca por nosotros mismos podemos alcanzar el cielo, Así es, así es. ¿verdad? Así es. Fíjate, y el sábado es un espacio de tiempo, ¿no? Yo lo podría considerar tal vez un templo de tiempo en el cual tenemos la oportunidad de poder ver cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? También. Sí. No, Ahora, sí, Pedro, sí. déjame, porque es muy importante. Sabemos que el enemigo ah, está creando confusión. Ajá, Y eso lo vamos a estudiar más adelante. ajá. Pero es muy importante reconocer que ah, Jesús nos dio el sábado como señal para reconocerlo a Él como creador. Así es. Ahora, Satanás quiere ser el primero. Por eso Él escogió el primer día. Claro. Nosotros a veces pensamos, ¿cuál es el primer día? No, la confusión está en de que ese es el día del Señor. No, ese es el día del enemigo. Así es. Y Así como es. siempre quiere ser el primero, que escoge el primer día. Busca su comodidad, su conveniencia. Esto sí es real, ¿no? Ahora, según la palabra escrita, para poder, digamos, tener un poco de cercanía con tal vez con nuestros amigos que nos están viendo, respecto a qué manera, qué formas podrían ser convenientes considerar, digamos, en la observancia del sábado. O sea, ¿cómo es que yo debería observar el sábado, ¿no? ¿De qué manera, de qué formas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debería, no debería hacer? En fin, o sea, ¿de qué formas, digamos? Porque siempre, digamos, surge esa pregunta, ¿no? Sí, y Pedro, yo creo que en esto nosotros fallamos mucho y muy seguido. Ajá. Nosotros como adventistas tenemos mucha luz y a veces mucha luz nos ciega. Ok. Y yo creo que esto es lo que ocurre con el sábado. Porque a Ok. veces nos esforzamos por guardarlo Ajá. de la forma errónea. Ok. O sea, hasta hacemos tantas cosas el sábado que lo hacemos una carga. Una carga, exacto. Tenemos juntas, tenemos Ajá. reuniones, tenemos todo que queremos hacer todo en un día cuando él no fue el propósito de Claro. Dios. Un día saturado de cosas administrativas, tal Sí, vez, ¿no? O sea, de actividades, digamos, administrativas, ok. que no son necesariamente, Claro. tienen que hacerse en el Claro, sábado, claro. pero como no queremos que se nos moleste en nuestros días, Ajá. usamos el día del Señor. Usamos el sábado. Ahora, tal vez, ¿cómo, digamos, visualizamos un sábado adecuado? Porque, por ejemplo, vamos a verlo un poco más adelante. O sea, el sábado debería ser un día agradable, un día de delicia, dice la palabra, ¿no? O sea, ¿qué cosas, digamos, podrían estar incluidas en Sí. ese sábado, ¿no? Yo creo que una de esas cosas es la meditación. Ok. Nosotros, y no es la meditación como el mundo la conoce, Claro, y estar claro. haciendo chanting o algo así. Claro. No, es simplemente reconocer que en ese día tu relación con Dios personal. Ajá. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es pasar tiempo con la familia, Muy bien. pasar tiempo en la naturaleza, Ujú. pasar tiempo con los hermanos de la iglesia. También, claro. Ahora fíjate, Heriberto, que todo lo que estás mencionando ahorita me lleva justamente a poder reconocer de que el sábado es un espacio de tiempo para relacionarnos. O sea, nos relacionamos con nuestro prójimo, pero también nos relacionamos con el Señor. O sea, nos integramos justamente con nuestros semejantes para poder alabar al Señor. Ok, ahora hay otras cosas importantes allí, o sea, no solamente nos juntamos con aquellos que comparten nuestra fe, sino que vamos a ver también de que hay la posibilidad de compartir con aquellos que tal vez no comparten nuestra fe, pero que tienen alguna necesidad en ese momento, ¿no? Vamos a seguir un poco adelante para que, digamos, podamos aprovechar el tiempo. Quiero leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7, que dice lo siguiente. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Leí de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Ahora, en el punto, digamos, del tiempo del fin,
encontramos, como hemos estado viendo en las semanas anteriores, ¿no? Que el mundo se moviliza en un sentido, ¿no? A la adoración a un poder, a un sistema humano que en realidad está liderado, digamos, dirigido por Satanás mismo. Pero ese movimiento, ese sistema, ese poder humano busca, intenta o fuerza incluso, obliga a los seres humanos a adorarlo, a este sistema, digamos, religioso o político, económico, en fin. Y el mundo va tras eso, ¿no? Pero en esa condición, en esa, digamos, movilización del mundo en un sendero, en una dirección equivocada, justamente ocurre esto, ¿no? Este llamado a que no adoren a este poder, a este sistema erróneo, falso, sino que adoren a Dios, al verdadero Dios, ¿no? ¿Cómo es que el sábado llega a ser, digamos, un punto fundamental en nuestra lealtad al Creador, ¿no? ¿Cómo es que el sábado, digamos, nos ayuda a mantenernos leales a Dios, ¿no? Sí. Um, yo creo que aquí es algo muy básico, es el de que Dios es el creador. Una vez que nosotros decidimos adorarle a Él Ujú. por medio de guardar su día, quien Él ya ha llamado, nosotros le damos el reconocimiento. Ok. O sea, nosotros hacemos la decisión de adorar al Creador Ajá. porque nos creó. Ok. Ahora, el problema es de que el enemigo también quiere ser adorado y Exacto. lo está Exacto. logrando. ¿A través de qué? Y ya hemos estudiado en lecciones pasadas la evolución. Así es. Sabemos que entró esa idea en el mundo y la agarró, la tomó y hasta ahora en nuestros días, aún en la iglesia se ha introducido. Así es. Así Sabemos es. que ahora ya no es. se creen los 6 días literales de la Así es, creación, pero es así que es. fueron tiempos indefinidos. Así es. Sí, sí, sí. Y lo tenemos en nuestras universidades, Ajá. Pedro. Profesores que enseñan las ideas de la evolución. Así es que nosotros no estamos sin culpa. Obviamente, obviamente. Digamos, Pero todas estas ideas, y es cierto, ¿no? Dentro del mundo cristiano se considera, o hay grupos obviamente religiosos cristianos, que consideran que los días de la creación no fueron días literales en sí, ¿no? O sea, tarde y mañana, como lo dice la Biblia, días de 24 horas, sino que fueron tiempos indeterminados, ¿no? Y obviamente estas ideologías, estas filosofías están, digamos, ganando espacio también dentro de diferentes credos, de diferentes iglesias o organizaciones, ¿no? Es un tema real, el tema de la evolución teísta, ¿no? Ahora, ¿te has puesto a pensar, Heriberto, qué efecto produce o produciría en nosotros el llegar a conocer, a contemplar, observar a Dios como un ser creador, ¿no? ¿Cuál es el efecto que podría producir en nosotros, ¿no? yo creo que ese cambio sería el de la diferencia entre el no ser creyente a Ajá, ser creyente, ¿verdad? Una vez ajá, que yo sé de dónde vengo, más Él me da a saber cuál es mi propósito, ajá. porque esas son las preguntas que el hombre siempre se ha preguntado y nunca Exacto. las ha encontrado porque las busca fuera de Dios. Así es, así es. Pero Él nos da la respuesta. Ya una vez que encontramos las respuestas más grandes para nuestra vida y para nuestra alma, eso me abre a mí un mundo que antes yo no conocía, Exacto, que ahora me exacto. lleva a adorar a ese creador que se describe en la Biblia, que Ajá, nos crió, que no yo desciendo de algo que fue creado, ajá. de una célula de la nada, de una creación misma que Él hizo y de ahí salimos todos. Exacto, exacto. Fíjate, todo esto me hace recordar, por ejemplo, la experiencia de Job, ¿no? Esto hablábamos un poco la semana pasada en clase, ¿no? La experiencia de Job. Job en la Biblia es descrito como una persona justa, ¿no? O sea, desde el comienzo, él, digamos, era una persona justa delante de Dios. O sea, Dios mismo lo señala de esa manera, el hombre justo. Ok.
Sin embargo, entra en un proceso de crisis, ¿no? Nosotros sabemos, digamos, lo que ocurre detrás de cámara, ¿no? La parte detrás de la cortina que él no conocía, no veía, no sabía qué es lo que estaba pasando. Y que su sufrimiento, él lo consideraba como que era un acto de Dios. Los amigos de él lo consideraban como que era un castigo de Dios. ¿Ok? Y las otras personas que vivían alrededor de él también consideraban lo mismo, o sea, de que todo el sufrimiento que él estaba pasando era una acción de Dios, producto tal vez de algún pecado de él y obviamente de un castigo divino, ¿no? Ahora, cuando esta crisis ya llega a su parte final, Dios se presenta a Job y le habla, ¿no? Pero es interesante de que el Señor se manifiesta a Job desde un punto de vista creador. O sea, le dice, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra, cuando tracé, qué sé yo, los límites del agua, de los mares, cuando le puse un freno a tal animal, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué cosa, digamos, es lo que el Señor mostró? Fue justamente su capacidad, su poder, su carácter creador. Ahora, fíjate, es interesante que el resultado de toda esta manifestación de Dios a Job fue que Job dijo, ¿no? Se expresó, abrió su corazón y dijo, antes de oídas nada más te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Me retracto de todo lo que dije, o sea, me retracto de haber pensado de que de ti recibo lo bueno y lo malo, que de ti se recibe la vida y la muerte, ¿no? Ok, pero sin embargo ahora te conozco plenamente, o sea, mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque lo vio como el ser creador. Dios nunca le dijo, hey, yo no soy el que te está castigando, yo no soy el que te está haciendo sufrir, sino es otro, ¿no? No, 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 nunca presentó esa parte. El Señor se presentó como un ser creador, ¿no? Y eso le cambió completamente la vida a Job, ¿no? Porque a partir de allí llegó a reconocer o a conocer realmente quién es Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿te imaginas el impacto que debe tener en nosotros esta posibilidad de contemplar a Dios como un ser creador? Sí, Pedro. Y yo creo que hoy tenemos mucha facilidad con la tecnología. Está tan avanzada, podemos telescopios que pueden ver mucho antes que no se podía ver, Ajá. ni siquiera se podía pensar. Pero se han mirado a través de esas fotografías que se han ido hasta miles de años luz ya se dice que hacia atrás. Pero se pueden mirar las maravillas que Dios creó, Así es. que Así antes es. quizá ellos no podían mirar esas cosas que nosotros podemos ver hoy, pero es un Dios creador que ha creado y sigue creando. Amén, amén. Lo maravilloso de todo es que es un ser que no nos dejó a la deriva, que creó y nos dejó, sino nos creó y sigue manteniendo su creación. Eso es importante, ¿no? Porque justamente una de las, digamos, uno de los argumentos o de las bases de la evolución teísta que ha ganado espacio dentro del ámbito cristiano es justamente ese, ¿no? O sea, el hecho de que está bien, sí, Dios nos creó, ¿no? Pero nos creó de forma rudimentaria, nos creó de forma muy elemental, muy, muy simple, y de allí fuimos evolucionando. Es lo que propone, ¿no? O sea que de ahí fuimos, digamos, avanzando para llegar hasta lo que somos ahora. O sea, ¿te imaginas eso? Entonces, ¿cuál es la razón para que Cristo venga por nosotros a liberarnos o a rescatarnos del pecado? ¿No? O sea, hay muchas cosas allí que obviamente se alteran. Esa parte es algo que no encaja justamente con esta propuesta de un Dios creador a plenitud, ¿no? De un Dios que ha permitido que toda la creación, digamos, que toda la naturaleza esté muy bien armonizada y que permita también el ambiente adecuado para que nosotros podamos vivir. Sí. Y los otros seres obviamente también, ¿no? Así es. Muy bien, quiero ir a esta parte para que podamos avanzar. Quiero leer del Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 58, los versículos 13 y 14. Algo muy significativo. Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Leo de la nueva versión internacional lo siguiente. Dice, si dejas de profanar el sábado y no haces lo que deseas en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable,
Si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Fíjate que el sábado definitivamente fue creado con un propósito de bendición. Esa es la parte central, ¿no? Con un propósito de relación de Dios con sus criaturas. Sin embargo, durante los siglos, en el tiempo, digamos, siempre ha habido esta tendencia más bien a llenar el sábado de muchas restricciones, de cargas, de limitaciones, de prohibiciones, de no hacer esto, no hacer lo otro, ¿no? Era interesante porque, por ejemplo, he escuchado comentarios de las cosas que hacían los judíos, ¿no? En los hebreos, bueno, en algún momento. eh, por ejemplo, el tema de cuántos pasos puedes dar, ¿no? Y el sábado, ¿ok? Y esos pasos también estaban relacionados con el hecho de si estás yendo a determinado lugar o si estás yendo a la casa, ¿ya? Entonces, por eso es de que hacían, digamos, distribuían las zonas donde estaban las diferentes tribus y las carpas en una parte cuadrada para que puedan poner al templo en el centro y entonces el día sábado no tengan que estar dando más pasos de lo debido. Todas esas cosas que realmente no tenían ningún sentido, ¿no? ¿Ok? Pero esas cosas incluso se han absorbido hasta ahora. Y tal vez en ciertos grupos religiosos hay esa tendencia también a llenar de prohibiciones o de cargas el día sábado, ¿no? O sea, no se puede hacer esto. O lo que estaban mencionando, ¿no? Llenar el día con actividades administrativas que en realidad deberían hacerse en otro momento o podrían hacerse en otro momento, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere específicamente este versículo de Isaías, ¿no? ¿A qué se refiere el hecho de lo que está mencionando aquí? ¿Será, digamos, específicamente a señalar el hecho de que debemos dejar de trabajar, tal vez? ¿O tal vez está mencionando, digamos, algo mucho más grande todavía? Bueno, sabemos que eso es algo que ah, yo he encontrado a las personas que no conocen del sábado. Ajá. Cuando empiezan a conocer es una carga porque piensan que en ese día ellos es cuando usualmente los negocios abren y hacen más dinero. Claro, claro. Así es que para ellos, y Pedro, yo creo que Dios nos ha puesto, yo creo que, ¿sabes? Cuando quieres cazar a una presa, tú pones una trampa, no trampa, pero una señal aquí, se va y se la come, la prueba y sigue adelante. Yo creo que Dios nos ha puesto estas pruebas, es lo mismo con el diezmo, ¿verdad? Pruebas que son físicamente, que son tangibles, que podemos nosotros probar, que no es cosa de que tú lo quieres que creer por fe, no, es algo que tú tienes que realizarlo, actuar, hacer algo físicamente y es donde tú muestras tu fe. Así es. No puedes decir, oh, sí, yo guardo el sábado, solamente por decirlo, porque Él es específico en las cosas que debemos y no debemos de hacer. Tal vez solo por dejar de trabajar nada más, o sea, no es una cuestión así. No, pero el del trabajo, dejar de trabajar, es no porque no quiere que hagas dinero, sino que quiere que descanses. Porque Él, claro que Él nos creó, por lo tanto Él sabe que el cuerpo se cansa y necesita descanso. Definitivamente. Ahora, también obviamente encuentro una cercanía en el hecho de que el dejar de trabajar obviamente me permite, digamos, reservar mi atención para determinadas cosas. Obviamente también hay un alivio mental y físico, ¿no? En todo esto. Ahora, tal vez como última pregunta en esta parte, o sea, ¿cómo era el sábado de Jesús? ¿Qué cosa es lo que Jesús hacía los sábados, no? O sea, ¿cuál era el modelo que Él nos dejó también en esta parte, no? Y eso es algo que nosotros, en cualquier área, nosotros deberemos de mirar hacia atrás y mirar cómo es que Jesús lo guardaba. Así es. Y Él hacía el bien el sábado. Ajá. Y Él iba a la iglesia el sábado. También. Y Él descansaba el sábado. También. Físicamente. Ajá. Todas las cosas que estamos hablando, Jesús
las guardaba, porque Así Él fue el Señor del sábado. Así es. Esto es muy importante, ¿no? Fíjate que encontré 3 cosas muy importantes que el Señor hacía, ¿no? También el sábado, sobre todo el sábado, ¿no? Enseñaba, predicaba y sanaba, ¿no? ¿Ok? O sea, el poder, digamos, compartir la palabra, ¿sí? El poder mostrar una forma de vida, pero también el suplir la necesidad que las personas puedan tener, ¿no? Y creo que esto, digamos, es algo que puede estar muy ligado con el tema del sábado, ¿no? Porque en ese sábado también yo encuentro la posibilidad de relacionarme con el Señor y de entregarle justamente mis cargas, ¿no? Mi vida entera y descansar en Él. No solamente descansar físicamente, sino sobre todo descansar mi espíritu en Él, ¿no? Y que sea Él el que me llene de su justificación. Muy bien, muy bien. Gracias y gracias también a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. ¿Qué tal si oramos para terminar este momento de estudio? Oremos. Realmente muy importante, muy interesante y lleno de cosas, muy, muy emocionante también. Pero vamos a orar para poder concluir este momento. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por este momento, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder considerar también el hecho de la bendición de un tiempo, Señor, un día en particular en el cual podemos relacionarnos con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con muchas personas, pero también, Señor, que podemos relacionarnos contigo. Y gracias porque a través de ello encontramos la posibilidad de vislumbrar el plan que tú tienes para nosotros, el de relacionarnos contigo, Señor, de llenarnos de tu presencia, el poder encontrar la plenitud y la felicidad a través de esa relación. Bendícenos, Señor, ahora. Bendice también a cada uno de nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión y despídenos con bien. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Sí, nos vemos. Ok, muy bien. Hasta luego, amigos. Nos vemos.